Good morning, everybody. Today is Monday 18. Are you ready to work? Okay, today we're going to see page number 106, student book. Ready? Let's start. Activity number 1. Look at the pictures and the title. Answer the questions in pairs. Then read the text and check. Number 1. What do you think the text is about? Where do you think the man is? Where do you think the woman is? How do you think they stay in touch? Mira las imágenes y el título. Responde las preguntas. Luego lee el texto y checa. No hagan trampa. Primero vamos a ver las imágenes y contestamos estas 4 preguntas con eso. ¿Sí? ¿De qué crees que se trata el texto? ¿De dónde crees que se encuentra el hombre? ¿Dónde crees que está la mujer? Y ¿cómo piensas que se mantienen en contacto? ¿Ok? Read the title. The title is The Ultimate Long Distance Relationship. Yes? Answer the questions and then let's continue. Did you read the text? Did you read the story? Okay. Now you have to read activity number 2. A. Match sentences with 1 to 5 with pictures A to E. Ready? Después de que ya leyeron el texto, ya debieron haberlo leído, van a unir las oraciones de la 1 a la 5 con las imágenes de la A a la E. Ready? Pay attention in bold words. Pongan mucha atención en las letras en negrita, las palabras en negrita. Ready? Number 1. Amico got to know Scott at a friend's house. Number 2. They fell in love at first sight. Number 3. Scott asked Amico out on a date. Number 4. Staying in touch now is easier than it was. Number 5. They broke up but got back together in the end. Ready? Got to know. Amico conoció a Scott en la casa de un amigo. They fell in love. Ellos se enamoraron a primera vista. Scott asked Amico out. Scott le pidió salir a Amico en una cita. Staying in touch now, permanecer en contacto ahora, is easier than it was. Es más fácil de lo que era. They broke up, rompieron o terminaron, but got back together in the end. Pero regresaron al final. Okay? Match the picture with the sentences, please. Pay attention on bold words. Pero pongan mucha atención en las palabras en negrita. Okay? Activity number B, 2B. Are the sentences true or false? Check your answers in the text. De acuerdo a lo que leyeron en el texto, pongan ahí si son verdaderas o falsas. Si las oraciones son verdaderas o falsas. ¿Sale? Son las mismas que hicimos en la actividad A. A un ladito pónganle T for true or F for false. Ready? Let's continue with activity number 3. 12C, relationships, verbs. Son los verbos acerca de las relaciones, ¿sí? Vamos a empezar con esta actividad. Es la 12.5. Estamos en la página 157 en Vocabulary Practice. Ready? 157 Vocabulary Practice. Let's start. Vamos a iniciar con esta parte, Vocabulary Practice, página 157. Activity 12C. Ready? Let's start. Complete the sentence with the simple past form of the phrases in the box. Listen and check. Estas oraciones, estas frases, vamos a cambiarlas al pasado simple, ¿sí? En verbos regulares, el pasado simple es con ed, en irregulares cambia mucho y utilizan el auxiliar did para preguntas y negaciones, ¿ok? Ok, let's start. Couple gets back together after 30 years. Una pareja regresa juntos o regresan después de 30 años. Okay? Let's start to read. Hannah Mason from the US and Gustavo Ramos from Argentina first met in 1985. They were both traveling around Canada after graduating from college. A friend
Gustavo to Hannah. What is the right verb to complete this phrase? Ready? Leanle, por favor, díganme cuál es el verbo que le queda ahí. ¿Cómo se dice le presentó? Por aquí búsquenlo. Es introduce. Past tense, introduced. Ed, con ed. Este verbo aquí, introduced. A friend introduced Gustavo to Hannah. Presentó a Gustavo y a Ana. And they immediately, ellos inmediatamente, get along, empezaron a andar juntos, get along, pero en pasado es got along. Number 2, got along. Well, se llevaron bien o se empezaron a andar juntos. As they each other better, ¿sí? Como se fueron llevando mejor o conociendo mejor, es get to know. Este en pasado es got to know. This one. As they got to know each other better, conforme se fueron conociendo mejor, they good what? ¿En qué se convirtieron después? Become, in past tense is became. They became good friends. They became good friends. Se convirtieron en buenos amigos. They discovered that ellos descubrieron que ellos, a lot in, including a lot of travel. ¿Qué verbo nos queda aquí? They had, pasado de have es had con de. They had a lot in common. Tenían mucho en común. Had con de, a lot in common, including love of travel, incluyendo el amor a viajar. Friendship turned to romance when Gustavo, la amistad se convirtió en romance cuando Gustavo le pidió salir. ¿Cómo sería? Le pidió salir. Esta, ask, pasado es con ed, asked Hannah out. Le pidió a Ana salir. They fueron a una cita, sería go on a date, este que está aquí. Pero en pasado es went. They went to Gustavo's favorite restaurant in Montreal, and before long, y después de eso, ¿cómo se dice? Se enamoraron. Pasado de fall, fell, con e. Fell in love. They fell, 8. Fell in love. 9. They went out together. Salieron por el resto del verano. Salieron juntos por el resto del verano. But they, 10, número 10, broke out, terminaron when Hannah returned to the US and Gustavo went home to Argentina. Terminaron cuando Gustavo se fue a casa, cuando Ana regresó a Estados Unidos y Gustavo regresó a casa a Argentina. They didn't, vamos en el 11. They didn't, ¿cómo se dice? No permanecieron en contacto. Es stay in touch. Pasado, stayed. They didn't, no, pero como ya tiene el didn't porque es negativo, solamente lo pasan igualito. They didn't stay in touch. And that could have been the end of the story. Y eso podría haber sido el final de la historia. But 30 years later, pero 30 años después, Gustavo moved to the US and contacted Hannah. Se mudó a los Estados Unidos y contactó a Hannah. They realized they still cared for each other. Se dieron cuenta que aún se importaban el uno al otro. So, it wasn't long before they, no pasó más tiempo o mucho tiempo antes de que ellos, vamos en la 12, 12, regresaron juntos. Got back. Es, aquí está. Get back together es got back. Pasado, got.
They got back together and their story ended happily when they, y la historia terminó felizmente cuando ellos, ¿cuál sería la última? Se casaron. ¿Cuál es? Get married, pasado, got married last year. Se casaron el año pasado. ¿Sí? Ok. Escuchen el audio y chequen sus respuestas. Les voy a poner aquí answers también. Hannah Mason from the U.S. and Gustavo Ramos from Argentina first met in 1985. They were both traveling around Canada after college. A friend introduced Gustavo to Hannah, and they immediately got along well. As they got to know each other better, they became good friends. They discovered that they had a lot in common, including a love of travel. Friendship turned to romance when Gustavo asked Hannah out. They went on a date to Gustavo's favorite restaurant in Montreal, and before long, they fell in love. They went out together for the rest of the summer, but they broke up when Hannah returned to the U.S. and Gustavo went home to Argentina. They didn't stay in touch, and that could have been the end of the story. But 30 years later, Gustavo moved to the U.S. and contacted Hannah. They realized they still cared about each other, so it wasn't long before they got back together. And their story ended happily when they got married last year. Ready? Check your answers. Here you have their answers too. Vocabulary practice, activity number 2. Choose the correct words to complete the sentences. Elige las palabras correctas para completar las oraciones. Recuerden que estamos en la 157 del Vocabulary Practice 12C. Ready? We don't have or make or do a lot in common. In fact, we're completely different. Nosotros no tenemos, no hacemos nada, mucho en común. In fact, somos diferentes, muy completamente diferentes. ¿Cuál sería la respuesta aquí? En la número 1. ¿Cuál es la que queda con esa oración? The right answer is have. Circle have in this case. ¿Sí? Van a circular la que le queda. En este caso es we don't have a lot in common. No tenemos mucho en común. Number 2. I think I'm falling on or in or for love. Lo correcto para decir me estoy enamorando es fall in love. So the correct is in. Se dice fall in love, no fall on love or fall for love. Yes, so circle in. Number 3. Are Charlie and Sarah really living, going, getting out together? ¿Cuál es la manera correcta de decir que estamos saliendo juntos? Sería living out together, going out together o getting out together. Lo correcto es going out together. ¿Sí? Going out together. Number 4. They're getting married, marriage o married next year. Ellos están contrayendo matrimonio el próximo año. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Getting married, marriage o married. The right answer is married. They are getting married. Van a casarse el próximo año. ¿Sí? Number 5. Do you get along in or out well with your brother? ¿Te llevas bien con tu hermano? Do you get along or in or out? Llevarse bien es get along. ¿Sí? Entonces lo correcto es get along. Circle get along. Number 6. My boss introduced me with 4 or 2, my future wife. Mi jefe me presentó with my future wife, to my future wife, perdón, for my future wife o to my future wife. Lo correcto es to my future wife, a mi futura esposa. Es to. Siguiente, number 7. The first date that we went to or in or on together was to a rock concert. La primera cita a la que fuimos, went to, went in
or went on together, fuimos juntos, fue a un concierto de rock. Entonces sería went on together, circle on, ¿sí? Así van a hacer ustedes lo que corresponde en las otras oraciones, ¿ok? And that's all for this page. Eso es todo. Van ustedes a revisar su página 106 y 157, que son estas dos que estamos haciendo. Actividad solamente de la 12C de la 157 y la página 106 del student. Ready? So that's all for today. Goodbye. See you tomorrow in Zoom. Bye.